Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad nos honra con su presencia el escritor guatemalteco Rodulfo León. Rodulfo viene del Valle Medio del Motagua. Hemos estado entrevistando a gente de la región del Valle Medio del Motagua, cabalmente porque tiene el Valle del Motagua una importancia capital en lo que los escritores hacemos. Resulta que el único lugar del país y uno de los 3 lugares sobre la faz del planeta en los que hay conservación de la tradición oral, cabalmente es el Valle Medio del Motagua. Entonces, hemos estado empeñados en que ustedes conozcan a nuestros escritores para que vengan a contarles de voz propia qué es la tradición oral del Valle Medio del Motagua por un lado, y que hablemos también de sus ejecutorias como escritores. Rodulfo León es maestro de educación primaria urbana, tiene estudios de Derecho y Periodismo en San Carlos. Bueno, y ha escrito en 2 tomos una novela maravillosa de la que vamos a hablar luego. Yo quisiera que fueras, bueno, primero, bienvenirte a la Sala de Artistas, Rodulfo. Gracias, y luego pasarte la estafeta para que nos contés esa experiencia en el Limbo y también en la escuela normal, porque ganaste, yo recuerdo, un certamen nacional en la Antigua de oratoria, ¿verdad? Sí. A ver, contanos esa parte. Te voy a de tu contar vida. algo así, escueto por tiempo. La verdad es que todo no se da por casualidad, pues. Desde la primaria comenzamos con contactos así con público, dirigiendo aquellos periódicos murales que habían antes así en las paredes, ¿te recuerdas? Entonces llegué a la prevocacional, me fui introduciendo primero a la oratoria, gané un concurso en Puerto Barrio, no recuerdo, y ahí me fue gustando. Después entramos al Limbo, gané los concursos que se hicieron en el Limbo en ese tiempo, porque sí, eran muy comunes los concursos de oratoria en los planteles del Estado y también del área privada. Entonces gané los del Linzo y los del Limbo durante 2 años consecutivos, eran a nivel nacional. Y entonces, representando al Limbo, fui a la Antigua, era el concurso centroamericano de oratoria en ese tiempo, que lo organizaba la Legión de Santiago de los Caballeros de Guatemala. ¿Cómo no? Gané ese concurso, estaba en etapa que no se perdía. Y entonces tuvimos un recibimiento muy, como te dijera, muy interesante y muy motivador en Chiquimula. Yo me identifiqué plenamente con Chiquimula, pues tan es así que mis amigos de promoción son de Chiquimula, no solo de la escuela normal, porque la escuela normal ya llegué como una alternativa para graduarme. Pero siempre tengo buenos recuerdos de la normal porque es una institución histórica, pues, que nos llena de orgullo haber salido de ahí, ¿no? Sí, vos también perteneces además a esas generaciones para las que el magisterio era un apostolado, ¿verdad? Exactamente. Herederas de las ideas martianas, que Martí fue profesor de la escuela normal, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes son otro tipo de maestro. ¿Y trabajaste de maestro? Si te recordás vos de que en el tiempo que nosotros estudiamos el diversificado, nuestros catedráticos, por ejemplo, en Chiquimula, que es un calor de la gran diabla que hace allá, los catedráticos llegaban con su saco, corbata, bien planchados, y había uno que llegaba y ponía su pistola así,
¡plon! La mesa de una vez para... Yo daba matemática, por si había algo, problema. pero bien trallados y no habían ni texto, no usaba era una cátedra magistral, pero que la llevaban ya muy preparada desde su casa, no había que reprocharles que no sabe a lo que se está refiriendo, pues eran muy buenos catedráticos. Lo mismo en la normal, catedráticos de la U. Daban en la normal en ese tiempo, era muy bueno. Sí, es cierto eso, tenía uno profesores de mucho nivel, es cierto, tienes razón. Pasaste por San Carlos en la Escuela de Periodismo y en la Facultad de Derecho. Sí, ahorita que venía para acá, vi ahí una cátedra, no sé qué estaban dando ahí, y me trajo a la memoria porque yo estudié acá. En ese tiempo, Derecho, esta era la Facultad de Derecho. Y me recuerdo cuando estábamos montados, idéntico como era la facultad en ese tiempo, y estábamos nosotros como en el segundo nivel, íbamos así para arriba y catedrático hacia abajo, ¿no? Me recordé que cuando yo estudié aquí el primer grado, el primer año, y después de aquí se trasladó ya para la ciudad universitaria, sí. Ya estudié, la facultad de Derecho estaba allá, ya era más difícil llegar, hice un año todavía ahí. Después la inquietud eran tiempos difíciles, si te recordás, los tiempos políticos de ese tiempo para los que estudiábamos ahí era muy difícil. Son los 70, ¿verdad? Estamos hablando de los 70. Era muy difícil para nosotros los estudiantes de Oriente, en primer lugar, estudiar Derecho o estudiar cualquier carrera universitaria. Allá era muy mal visto, pues, se creía que éramos pues, de una tendencia ideológica diferente a la que se manejaba en ese tiempo, que era la liberacionista más que todo, ¿no? Entonces nosotros nos ubicaban del lado de Marx, de Engels y todo eso. Del lado de la izquierda. De la izquierda. Era el tiempo acabábamos nosotros de salir de la primera etapa de la guerra también, ¿verdad? Porque la guerra empezó en Zacapa, en nuestro departamento, en Zacapa, sí, con John Sousa y Turcios. Entonces sí, tenés razón, éramos mal vistos los estudiantes universitarios. Rodolfo León ha escrito sobre historia cabalmente del Valle Medio del Motagua. Yo quisiera, Rodolfo, que hablaras uno por uno de los volúmenes de tu novela y que nos contaras el contenido de tu novela, de tus novelas. La novela se llama El cofre de los ancestros. Esta es la parte 1 y esta es la parte 2. Esta la escribí, la terminé, la edité en 2014. Es más que todo una inquietud que traía. Yo estaba viviendo en el Quiché en ese tiempo. Quizá la soledad de estar lejos de mi tierra. ¿Eras profesor ahí? No, teníamos un emprendimiento teníamos un restaurante combinado con un taller de mecánica y todo esto ahí. Esas combinaciones solo en la cabeza de un escritor caben. Sí, era una combinación rara, pero teníamos la esperanza de que iba a unirse Cobán con Huehuetenango a través del Chixó y todo eso ahí, pero se vino un cerro encima y se paró el proyecto, y eso me quitó a mí también la oportunidad de trabajar con gente que iba, el viajero, nosotros pensábamos en el viajero que iba de Cobán para allá, y nos quedamos con la clientela local. Entonces era muy poca. No nos dio resultado. 2 años y medio hice allá y cerré el negocio y otra vez hasta acá. Entonces ahí comencé esta novela. La comencé así como un pasatiempo. Hice algunas investigaciones. Esto más que todo habla del momento en que se organiza, dos muchachos que organizan su viaje en España, algo imaginario, algo
algo que hago nada más en la mente de un novelista o de alguien que quiere fantasear. Y llega al Golfo Dulce, que es lo que conocemos hoy como el lago de Izabal, que ahí estaban las bodegas reales. Y de ahí arranco con ese viaje y ese itinerario del viajero de ese tiempo por el lago, por el río Motagua para arriba. Llegamos al puente, al puerto fluvial de Igualán. Hacemos un poquito de historia ahí de cómo era más o menos. Que era un puerto donde reparaban carabelas, ¿verdad? Porque las carabelas eran barcos muy pequeños. Eran embarcaciones pequeñas, embarcaciones pequeñas, y que cuando el Motagua estaba... Había un astillero ahí, ¿verdad? Sí, y cuando el Motagua estaba muy fuerte el caudal, entonces esas carabelas sí lo sufrían bastante los viajeros, pero llegaban. Y de ahí arrancaba ya la caravana formal de mulas y todo eso. Por el Camino Real a Guatemala. Hasta Guatemala. Y en ese trayecto pasaban por San Pedro Zacapa, San Pablo, tocaban parte también de Chimalapa. Chimalapa era la actual Cabañas, ¿no? Sí. Llegábamos a San Agustín, a Cazahuastlán, toda esa ruta hasta llegar a la antigua Guatemala. Yo me quedo al cabal en el Valle Medio del Motagua, haciendo un alto en Zacapa, un alto en Chispán, Estanzuela, y de Estanzuela pasamos con la otra familia de Huité. El tramo de este libro es más que todo la de dos familias que hasta la fecha son inseparables en cuanto a sus uniones. Podemos hablar que en momentos hasta hubieron casos incestuosos. El Pais y el Portillo son apellidos muy radicados ahí en el Valle Medio del Motagua. Y en Huité, por ejemplo, que es de donde yo soy, ahí se mezclaron tantas veces que la base genética de Huité es el Pais. Porque esa finca, la finca de San Vicente y la finca de Huité, pertenecían a un tal Joseph Pais de Monteceros. Ese era el dueño original de esas fincas. Por eso vas a encontrar en San Vicente apellidos Pais y Pais. Hay bastante, ¿no? Sí, claro. Pais y Pais. Y los dueños de las tierras altas de San Vicente y de Bajas, hay mucho Pais, Vidal Pais, familia Pais y Pais. Y por el lado de Huité también eran los Pais, los dueños de la otra parte. Entonces la intención de este libro es sacar las costumbres de esas dos familias, que se traduce en la costumbre de todas las familias, y festividades y todo eso lo que tenían en estos tiempos, desde la colonia hasta nuestros días. ¿Me das un poquito? Fíjate que tenemos que ir a un corte. Está bien. Volvemos, quédate ahí, por favor, no perdas el hilo de lo que estamos hablando. Volvemos en un momento, vamos a un corte con Rodolfo León y esta interesante investigación sobre la genealogía del Valle Medio del Motagua. Muchas gracias, los esperamos aquí entonces. Estamos de regreso en su sala de artistas con el escritor huiteco Rodolfo León. Estabas hablando de la genealogía del Valle Medio, pero sobre todo estabas hablando de la genealogía concentrada en tu municipio. Sí. Por favor, regresa a la parte esa de la genealogía. Estábamos en que la intención del libro en su origen era recabar las tradiciones orales. Hay mucha tradición oral aquí de cuentos, anécdotas,
pasaditas que le podemos decir así de chistes y de cómo estas dos familias se fueron metiendo y metiendo una con la otra hasta llegar el momento final de esta obra, en donde el cliente, el personaje central, que regresa a Estados Unidos al entierro de su papá, le preguntan que quién era la esposa. A resultar que la esposa era una señora, hija de un inmigrante guatemalteco, originario de Chispán, de apellido también Pais. Entonces le dice el otro que no ha roto el hilo umbilical de la familia, que siguió la cosa hasta en el extranjero. Esa es una de las anécdotas del libro. Pero se fue a casar a Estados Unidos con una gringa de Zacapa. Con una gringa de Zacapa. Ese es pero fíjate que lo interesante que me atrajo a mí son estos pueblos. Por ejemplo, San Pablo. Estuve leyendo ahí, San Pablo es un pueblo también precolonial y que durante la colonia tuvo una gran importancia. No es el pueblo pequeño que conocemos, sino que tuvo una importancia también así como de estancia, donde el viajero, las caravanas llegaban, se quedaban ahí unas 2 o 3 noches para descansar y seguir su ruta, o bien llegaban hasta San Pedro Zacapa. Y después pasaban a Estanzuela, era otra estancia. Otro lugar de descanso. De descanso. Chimalapa también era otro lugar de descanso. Todos esos que ahora siguen siendo, de alguna manera, lugares importantes en las carreteras, porque siguen siendo, el trazo de la carretera sigue siendo más o menos el mismo, ¿verdad? A la orilla del río Motagua. Sí, en la parte sur del río Motagua es esa. Y después que la vino a sustituir la carretera CA9, la del Atlántico, que es otra ruta alterna, ¿no? Sí, pero, que es paralela a la ruta antigua. Paralela a la antigua, sí. Pero esos pueblos son muy importantes aún dentro de la ruta que conduce ahora a la capital. En ese tiempo conducían a la antigua Guatemala. A la antigua Guatemala, que era la capital. Era la capital del reino. De la Capitanía General. Sí. Mira, y si investigaste también tradiciones del Valle Medio, ¿podrías contarnos algo al respecto? Sí, algo de las tradiciones del Valle Medio es que no ha cambiado mucho con lo actual. Por ejemplo, esta fiesta de los muertos es la misma. Siempre la gente ha llegado a los cementerios desde tiempos coloniales. O sea que nosotros los orientales arrastramos de España muchas costumbres y tenemos mucha conciencia en cuanto... Conciencia, te voy a decir que va a sonar feo, de que mucho oriental se cree hasta español. Y hay un mestizaje, por supuesto, pues. Claro, somos mestizos, pero hay mucha persona de que se cree que su linaje viene de Andalucía, que viene de allá, que esto y lo otro, pero la realidad que nosotros somos producto de un mestizaje de bastantes culturas anteriores a los españoles que habían ahí, como los Agalilaca, algo así se llama, un producto del chortí Los chortís llegan unos 800 años antes de la conquista. De la ¿verdad? conquista, más o menos. Y son recibidos como asilados políticos por el rey de Copán, que esta es la parte final del posclásico tardío. El proceso de Maya, sí. Entonces, ellos y también los pipiles y también los del otro lado de la montaña de Jalapa estarían los... ¿cómo se llaman estos otros? ¿Los pipiles ahí? ¿Cuáles? Bueno, pero digamos que a nosotros nos toca
el mestizaje con pipiles y con chortiz. Con chortiz, ese es el mestizaje, salieron los agalilaca, algo así se llama el mestizaje que salió del indígena que encontraron los españoles. Sí, eso es lo que encuentran los españoles. Y una lengua ajena completamente al chortí y también al maya, pipil, al pipil. Y también al maya, que era maya, hacia el occidente del departamento. De ahí que nosotros en nuestro medio no tenemos una lengua vernácula, digamos, una lengua original. Lengua indígena no nosotros hay, no tenemos, solo hay una parte chortí, que ya la platicaron aquí una vez, en la parte alta de la Unión, ¿no? Sí. La única. Y después ya somos Chiquimula, mestizos. Chiquimula, que está la parte de Jocotá, en Camotán. Ajá, que también hay chortiz ahí. Sí, ahí todavía y la otra se habla. parte de los chortiz está en Chiapas, ¿verdad? Sí, ahí es la parte más concentrada del chortí. Nosotros solo tenemos la Unión, muy poco. Jocotán y Camotán, que sí está más concentrado y todavía se guarda la lengua chortí y mucha tradición. Okay. Mira, pues, lamentablemente no vamos a tener el tiempo para hablar de todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Quisiera que nos pasáramos a la institucionalización de la tradición oral. Hablamos ahora de ASCA. Contanos sobre tu participación en ASCA. ASCA, Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas. Contanos, por favor, Frodolfo fue miembro de la asociación y un miembro prominente, entonces te rogamos que nos contes tu paso por ahí. Gracias, Hugo, fue una época muy, muy interesante, muy enriquecedora para nosotros, porque tuve la oportunidad de convivir con los verdaderos cuentistas de esa época de Zacapa. Con los contadores de la tradición oral. De la tradición oral. Te puedo mencionar algunos nombres. En Gualán, por ejemplo, estaba Huicho Díaz. En Zacapa estaba Byron Orellana. No sé si conociste a Ursúa, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Ursúa. Sí, lo Muy conocí. bueno también. Muy bueno también. Y el doctor Morales, Julio Morales, autor de muchos libros. Sí, era mi suegro. Y organizador de ASCA, junto con los hermanos. Con Virgilio Cordón. Junto con los hermanos Cordón, en Gualán. En Mayuelas, Gualán, precisamente. Entonces, no sabía yo de que era tu suegro, el doctor Morales, un gran hombre, y fue un gran líder universitario, ¿lo sabías? Sí, claro. Sí. Fue un gran líder universitario el doctor Morales. Vamos a aprovechar para hablar del doctor Morales. Aquí hay una historia concreta de él. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina y representante ante el Honorable Comité de Huelga de Dolores en un año en el que el presidente de la República es el general Miguel Ydígoras Fuentes. Entonces, te interrumpo un segundo para contar. No tengas pena, está bien. Al general Ydígoras le habían contado que la velada universitaria era maravillosa y que tenía que ir, y fue a Lux. Y ahí está el presidente de la República cuando va a arrancar la velada, y sale mi suegro, siendo estudiante de medicina, ¿verdad? Sale mi suegro, dice: señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a la velada de la facultad, de la huelga de dolores del año, ¿verdad? Y les ruego por favor que se pongan de pie para escuchar las notas del himno nacional. Y se paró todo el mundo, y también el presidente, ¿verdad? Y empezó a sonar... La chalá. No, empezó a sonar el himno de Estados Unidos. El presidente se fue a la droga, ¿verdad? Para no hablar de más. Entonces, ahora regresemos con ASCA, por favor. Ese era el doctor Morales, fundador de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas, junto con Virgilio Cordón. Y un gran escritor. Mira,
Por favor, te ruego que le metas porque se nos Sí, está terminando entonces el tiempo. ese fue el grupo originario. Estuvo Quiroga también, Maco Maco Quiroga, Quiroga, de aquí de los cerebros de aquí de la capital Don estuvieron. Ernesto Monzón también. En Monzón, y aquí desde aquí estuvieron varios. Fíjate que en ese tiempo llegaba, por ejemplo, conferenciantes así fuertes, Mario Monteforte Toledo, Sí. llegaba ahí con nosotros. Entonces estoy hablando del 2000 al 2012 que fue mi participación. ASCA era tan divertido y tan informal que yo fui secretario de ASCA y nunca logré levantar un acta. Sí. Nunca levanté porque se comenzaba el primer punto y se mencionaba un nombre. Al mencionarse ese nombre, comenzaba uno ya, ese cliente, y comenzaba, ya se convertía en un diálogo y cada quien a contar su anécdota y yo con el lápiz, ¿qué iba a contar? Ya cuando terminaba la sesión, bueno muchachos, lo que hay que hacer aquí es componer este techo. Pongamos una cantidad cada uno y que miremos cómo arreglamos esto. En eso terminaban las sesiones. Pero ASCA tuvimos la oportunidad de viajar, muchos nos invitaban a Quetzaltenango, luego Etenango, estuvimos acá en la capital como en 3 instituciones fuertes, acá también, en Esquipulas, Chiquimulas, bueno, nos invitaban porque este grupo de tal manera amenizaba las reuniones que no era suficiente el tiempo que le daban a Byron, por ejemplo, para contar la infinidad de anécdotas que tenía y cada una era diferente pues cada vez. Sí, no tenía tiempo el programa, ¿verdad? No tenía tiempo y la gente pedía más porque eran buenísimos. Eran buenísimos, ya no hay ninguno, solo está uno vivo, Raúl Suchini. Y después de él ya se fue ASCA en lo que es la tradición oral transmitida a través del micrófono. Ahora, la tradición oral puramente del cerco de piedra, como ellos decían, que es aquella que se encuentra en la calle, que es aquella que se encuentra en los velorios, que es aquella que se encuentra en el corazón del pueblo. Pues. Entonces hay mucha gente con bastante ocurrencia, con bastante facilidad de transmitir un mensaje, pero espontáneo. Por ejemplo, llegan con David Portillo, es un huiteco, está ordeñando, y llega un amigo aquí de la capital y le dice, vengo vos, David, le dijo, por 2 cosas. Le dijo. La primera, le dijo, es que me des un vaso de leche, y la otra, para que me contes una burrada, le dije, porque ese célebre, ¿va? El David Portillo. Pues la primera, le dijo, es burrada mía, le dijo, va a ser darte el vaso de leche a vos, le dijo. De una vez le tiró el cuentazo, ¿va? Y así vos son muy rápidos. Pero ASCA tuvo su época de oro que comenzó con el doctor Morales, que fue el primer presidente y casi vitalicio. Sí. Y la continuó Mario Castañeda de Ticulután hasta el 2012 más o menos. Sí. Actualmente la dirige Vilma Sánchez. Y yo lastimosamente por asuntos de traslado a la capital, que me tuve que viajar para la capital, ya me desligué un poco de la actividad de ASCA y en este momento no sé exactamente cómo está el devenir de los miembros, pero sí sé que aún está por ahí Pinto, que es un escritor de altos quilates. Por cierto, acaba de ganar el Premio Nacional de Ensayo en Zacapa. Sí, perdón, en Ciudad Vieja. En Ciudad Vieja, sí, perdón. Sí, muy bueno. Y ahorita aquel, y hay otro de apellido Padilla, Noé Padilla. Noé Padilla, sí. Que también está ahí en ASCA, son de los que reconozco, de los antiguos que están todavía que siguen ahí. Sí, y yo no le he seguido la pista a ASCA ahorita. Tiene como 37 años. Pero yo lo que le admiro a Vilma es de que no ha soltado la estafeta. Sí. Y mantiene vivo el legado. El legado, ajá, y algún día tal vez se incorporen nuevos elementos que le den vida como en esos viejos tiempos, ¿no?
Sí, sí hay, de hecho. Hay elementos, lo que hay que hacer es irlos y rescatarlos de donde estén para hacerlos entrar en la asociación Sí. y que la asociación vuelva a tener porque tener vida. es como la Casa de la Cultura de Zacapa, ¿me entendés? De allá no hay una Casa de la Cultura, sino que esa es la Casa de la Cultura. Sí, cabalmente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Agradezco que hayas venido. A ustedes les agradecemos siempre su audiencia. Estuvo con ustedes el escritor Rodolfo León. Lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente para hablar con él, porque con él necesitamos un día, ¿verdad? Y aquí no hay suficiente tiempo para eso. Así que estoy muy agradecido por tu presencia aquí. Y a ustedes nuestra gratitud al equipo de TV USAC y a la Tricentenaria Universidad de San Carlos, como siempre, nuestra eterna gratitud.